clase pasada o la clase pasada, nuestro encuentro pasado, estábamos viendo la certificación del Estado de Nueva York, que como lo mencionaba Grace, es una de las más importantes, pues por el espectro, ¿cierto? Por el alcance que llega. Miren que les quise compartir esta diapositiva para mostrarles, esto es hecho precisamente ayer lo saqué, ¿sí? Entonces vemos que ayer fueron colocados 61 nuevos contratos. En los últimos 7 días se pusieron 223 oportunidades y lo que va corrido, y lo que hay en este momento vigente son 838 oportunidades de negocio. Eso para que lo vayan viendo, sí, que está en constante dinámica. Entonces, como lo mencionaba Grace, cada una de las instituciones, de los entes del gobierno, tienen su página a través de la cual están comunicando, ¿sí? Y esta es, por ejemplo, la del Estado de Nueva York, y a la vez también se les invita a unos entrenamientos y guías para que ustedes cada vez se vayan como adiestrando en esto de hacer negocios a gran escala, ¿cierto? Porque toca adiestrarse, toca ir cambiando, resetearse, toca cambiar paradigmas. Entonces, cuanto más estudien, cuanto más asistan a eventos, cuanto más asistan a congresos, cuanto más lean, mucho mejor va a ser porque se les va a facilitar todo. Estos son los documentos que usualmente se solicitan cuando uno está llenando una certificación. Prácticamente en todas las certificaciones que se ofrecen piden como lo mismo, ¿cierto? Que es como la prueba de la ciudadanía o de la Green Card, se piden los documentos inherentes al tipo de negocio, dependiendo de la estructura legal que se tenga. Si es sole proprietor, pues entonces van a pedir la certificación de haberlo registrado. Si va a ser partnership, pues entonces van a pedir los acuerdos de la sociedad. Y también que haya sido institucionalizado en el condado. Si es, por ejemplo, una LLC, entonces le van a pedir también les van a pedir las pruebas de que la empresa está debidamente incorporada, ¿cierto? También cuando se requieran lo que tiene que ver con las acciones, las minutas, eh, mejor dicho, comprobarse que se está llevando la empresa como se lleva una empresa, ¿cierto? Con objetivos, con definiciones, con resoluciones, eso es. Entonces, esos son como los documentos que usualmente se piden. En el estado de Nueva York, entonces, hay varias fuentes de información a través de las cuales las personas se pueden enterar acerca de los contratos y de las oportunidades que existen. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el estado, con la ciudad de muy importante porque ofrece también muy buenas oportunidades, como lo pueden ver acá, inclusión en el directorio en línea de empresas certificadas de la ciudad de Nueva York. Ese directorio es de más de 10.000 empresas certificadas, esa es la idea, promoverlos, ¿cierto? Entonces, el tener esa certificación, ¿qué hace? Ustedes están ahí. Acceso a eventos de networking, cursos personalizados, consultas específicas. Me va a tocar ir haciendo más rapidito porque ya casi no tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que la conversación con Grace fue absolutamente necesaria e importante. En la ciudad de Nueva York, entonces se ven estas tres modalidades de certificaciones. Sí, está la MWBE, que como ustedes saben es para minorías y mujeres dueñas de negocio y negocios de las minorías. También está la LB Certification, que tiene que ver con Locally Based Enterprises, que es algunas áreas que son demasiado afectadas en la ciudad, desatendidas, muy, pues, con situaciones especiales. Entonces, se trata de apoyarles para que puedan tener mayores oportunidades, tanto de empleo como de contratos. Para ellos están destinados como un 10% de presupuesto. Y también está este que es el PBI, que es EBI, que es Emerging Business Enterprises, que es precisamente para ayudar a las empresas que están con necesidades, que están alcanzaditas, que están emergiendo. Entonces, esas son las tres modalidades de las certificaciones que existen en la ciudad de New York City. Bueno, las adquisiciones superiores a 10 mil, 100 mil dólares
ustedes las van a encontrar en esa página que es el crawl, para que tengan acceso a esa información. Las organizaciones, las empresas tienen que crear su cuenta crawl, ¿ok? Pero las que son inferiores a 100,000 van a ser anunciadas a la lista de licitadores. Eso quiere decir que cuando una persona va a tomar una certificación con la ciudad de Nueva York, debería entrar y tener su passport. Ellos le llaman passport, enseguida les voy a decir cómo se hace. ¿Para qué? Para que estén en esa lista de licitaciones y entonces puedan tener de primera mano la información de cuáles son los contratos que hay. Pueden ser menores de 100,000 o los que son mayores de 100,000, ya saben entonces que están en el crawl. Los, estas, vamos a decir, estas organizaciones que ustedes ven en azul son organizaciones que no se restringen por las políticas inherentes al gobierno. Son organizaciones más libres, pero que obviamente ellas también tienen contratos constantes. Miren, del Departamento de Educación, Housing Authority, Economic Development Corporation, Housing Development Corporation, el Land Hospitals and University of New York. Entonces, como lo decía Grace, ustedes tienen certificaciones en diferentes partes. Esa es una carta de presentación importante para que también pueda aplicar a cualquiera de las oportunidades que ofrecen estas organizaciones. Y el Fast Track, que son esos procesos de certificarse más rápidamente, se pueden adquirir entre ellos. Estos son los partners para el Fast Track, que es Empire State Development Corporation, New York City School Construction Authority, Port Authority of New York and New Jersey, Women Presence Educational Organization, New York and New Jersey Minority Supplier Development Council, Inc. Entonces, ustedes una vez teniendo una de las certificaciones como minoría, puede ser aquí o puede ser en el estado, entonces pueden solicitar el Fast Track y obtener a la vez entonces estas certificaciones, que lo único que van a obtener son mayores y mayores oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se van a certificar con la ciudad de Nueva York? Hay que revisar cuáles son los documentos que se requieren. Ahorita les di una lista, prácticamente es la misma lista. Si no, ahí les estoy entregando el link. Como les mencionaba al inicio, las personas que deseen nuevamente retomar todo esto que estamos viendo, pueden irse a eventos en la página que está en español de Les Vidis y Stony Brook y allí van a poder ver de nuevo. Y esos links que ustedes ven ahí, todos ellos son de consulta. O sea que ahí pueden entrar y ahondar un poquito más la información. Deben de tener en cuenta que se debe presentar o deben de tener listo el Federal Tax ID, que es el EIN number, o sea, el Employer Identification Number, o para las personas que son autoempleadas o trabajadores independientes, el Social Security también es suficiente. Crear una cuenta como vendedor, esa cuenta como vendedor para hacer negocios con la ciudad de Nueva York, se necesita crear esa cuenta del vendedor en esta página que es PI Information Portal. Ok, crear un passport. ¿Se acuerdan que les había mencionado? Teniendo el passport, ustedes van a recibir de primera mano la información de los proyectos que están calientes. Para la creación de ese password basta con que ustedes entren a este portal y crean una cuenta. Entonces ya ustedes tienen esto listo, ¿cierto? Ya tienen los documentos, entonces tienen que estar pilas antes de hacer la registración, incluso cuando van a reunirse conmigo, cuando vamos a tener la reunión. Entonces tener copia electrónica de los documentos requeridos, subir la aplicación Fast Track si es que es el caso, si ya tienen otra certificación, entonces hay que tener el Fast Track, que eso se hace a través de un apéndice que se adiciona, pero es mucho más rápida, no tienen que llenar tanto, no tienen que tener en cuenta tantos requerimientos. Y si no se tienen en copias electrónicas de los documentos que les mencioné, pues entonces se deben enviar físicamente a esta dirección por el correo del SBS, Services Business, Departamento Small Business Services. Entonces la deben de llevar antes de 30, o sea, durante los 30 días después de haber enviado la aplicación. Listo, entonces eso pues como para que lo tengan muy presente. Si ustedes se pasan esos días, ya es como que tienen que volver a hacer la aplicación. Aquí entonces estoy haciéndoles un resumen. Este resumen va a ser incluso mucho mejor cada vez porque
Lo que queremos es facilitarles a ustedes el entendimiento de esto que es aparentemente tan complejo, hacerlo sencillo, porque acuérdense, las cosas son difíciles cuando no se hacen. Cuando uno las hace, ya son fáciles. Entonces vamos a facilitar todo esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí pues como lo mencionaba desde la clase anterior a esta, ahí estamos viendo Suffolk County, Nassau County, ¿cierto? Que son de MWBE. Están las del estado de Nueva York, entonces están en WBE, también están las de Disabilities y también están las de las personas con Service Disabled Veteran Owned Small Business, que son también para los veteranos que tienen alguna discapacidad y que tienen un negocio pequeño. Para la ciudad de Nueva York, entonces ya también les acabo de mencionar que están los MWBE, los EBE y LBE. Para los federal ya también hace una semana estuvimos viendo los 8A, que son los Business Development, que obedece al Business Development Program, el WBSB, que es para Women Owned Small Business. Bueno, este también es igual, pero entonces para las mujeres que están con desventaja económica. En HubZone, que es para las personas que están ubicadas en zonas que están infrautilizadas. Y también entonces la de los veteranos. Como les mencionaba, las agencias que no se ciñen a las restricciones del gobierno y adicionalmente las que son Strategic Partner, con quienes también se pueden obtener las certificaciones y que va a ser mucho más ágil el proceso, pues porque existe el Fast Track. Y también existen otras organizaciones que son privadas, por ejemplo, esta que se llama WBank o Women's Business Enterprises National Council, que es para negocios de mujeres. Esta es privada, vale como $300 si no estoy mal, pero igual les ayuda a seguirse conectando y teniendo las oportunidades pues a la mano. Entonces la pregunta que ustedes se deben hacer es, entonces, ¿dónde yo encajo, cierto? De hecho, ¿qué? ¿Cómo les saco provecho a esto? Hay que mirar, hay que analizar qué es lo que se les da bien, cuáles son sus principales fortalezas, dónde están sus conocimientos, cuáles son sus habilidades y cuál de aquello que necesitan para poder avanzar y poder acogerse a algunas de estas oportunidades de contratos, pues que no se tengan, entonces, ¿dónde los van a conseguir? A través de otra persona, contratando, así sea por outsourcing, como sea, pero es importante preguntarse, ok, ¿y yo dónde estoy entonces? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y cómo voy entonces a implementar un plan para poder hacerle frente a todas estas oportunidades tan interesantes y aprovecharlas? Uno de esos elementos que son tan importantes es escribir la declaración de capacidades, en inglés Capability Statement. Entonces, es muy importante escribirlo. En primer lugar, el ejercicio es bueno para cada uno de ustedes porque es la manera como ustedes van a aterrizar mucho el negocio, aterrizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Definir con mucha precisión cuál es la misión del negocio, cuál es la visión, hacia dónde es que se dirige, cuál es la proyección que tienen en el tiempo, qué es lo que tienen ahora mismo, cuáles son los recursos de los que disponen, cuál es la experiencia que ustedes tienen, cómo van a atesorar, cómo van a aprovechar todos esos conocimientos y esa experiencia para seguir adelante, ¿cierto? Es importante hacer ese ejercicio, es importante analizar y mirar dónde están parados. Hay que hacer un resumen. Entonces, básicamente lo que habla esta declaración de capacidades es hacer un resumen en 2 paginitas. Vamos a hacer, alguien de ustedes se leyó el libro de El Ejecutivo de un Minuto. Ustedes vayan leyéndoselo del Ejecutivo de un Minuto, porque entonces se hace el resumen de la empresa en solo 2 páginas. Hay que hacerlo, destacar los atributos únicos de la empresa, ¿sí? Y vamos a mirar los elementos que se tienen que tener en cuenta. Listo. ¿Por qué es que es importante hacer la declaración de capacidad? En primer lugar, porque hay algunas certificaciones que lo exigen. Pero yo diría que esa sería la última de las razones. La primera de las razones es por la motivación que cada uno de ustedes deben de tener para realmente identificar en dónde es que están, cuál es su negocio, ¿cierto? Y sirve como currículum de la empresa, esa es como la carta de presentación, así como cuando una persona está buscando trabajo en una empresa y hace su currículum, con mayor razón.
Si uno no hace esto, entonces, ¿quién va a contratar? ¿Cómo van a saber las personas que están buscando quién es seleccionar cuál es la empresa idónea, la persona más apropiada para contratarla y llevar a cabo cierta actividad, ¿cierto? Entonces, es importante también porque les ayuda a diferenciarse de los que no todavía se han certificado y los que no tienen esta declaración de capacidad, ¿ok? Entonces, son muchos los beneficios pues que se obtienen. Entonces, yo hice esta búsqueda pues porque no me atrevo a pasarles la declaración de capacidad de alguno de los negocios, pues por reserva, pero sí les quiero dejar saber que, por favor, piensen en estrategia, piensen en contenido y piensen en imagen, porque como ustedes saben, todo entra por los ojos, ¿cierto? Entonces la presentación también es importante, que esa información esté bien escrita, con estrategia. ¿Qué quiere decir con estrategia? Hombre, con estrategia es que yo sé muy claramente cuál es el mensaje que quiero dar, pero no solamente cuál es el mensaje que quiero dar, cuál es el mensaje que necesitan que dé. Sí, o sea, que hay que analizar, por ejemplo, ustedes van a aplicar para un contratista, ustedes qué es lo que deben hacer, así como se hace en una labor de venta bien hecha. Ustedes primero analizan quién es el comprador, cuáles son las necesidades que tiene, qué es lo que espera, qué es lo que ha utilizado anteriormente, cuál es el objetivo mayor y cómo entonces de pronto con mi estrategia puedo incluso anticiparme y darle algo que lo pueda sorprender, ¿cierto? Entonces eso se hace a través de qué? De planear, de analizar, de revisar. Si no, no, eso no se trata de solamente, yo voy a empezar a escribir aquí, no, analizar primero. Eso empieza desde ahí, desde la estrategia. Entonces, cuando se establece la estrategia, cuando yo tengo claro a dónde es que voy a llevar esta declaración, a dónde es que yo voy a hacer esta solicitud para certificarme, yo sé quién, o para las personas que me van a contratar, entonces yo ya tengo claro eso, ¿cierto? Entonces ya empiezo a organizar los textos. Y acuérdense que si hay algo que se aprende aquí en este país tan bueno es breve y preciso. Nada de palabrería, todo concreto, muy concreto. Por eso es que las famosas keywords o las palabras clave son tan importantes. Uno tiene que ser muy claro con las keywords, que de aquello que yo quiero lograr, de eso que ustedes quieren lograr, del negocio que quieren hacer, que de la necesidad que tiene el contratista, macha con su producto o servicio. Y ahí establecen los keywords, ¿cierto? Entonces, con esas palabras claves, entonces se va a empezar a estructurar el contenido y se va a escoger una imagen agradable. Hay que pensar mucho en el branding, todo tiene que estar concatenado. El branding es lo que se dice de el negocio cuando no está, ¿cierto? De alguien cuando ya no está. ¿Qué se dice? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la reacción que genera esa presentación en los ojos de quien lo está viendo, de quien lo está leyendo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que si los colores, que si ya tienen establecido su logo, si tienen establecidos los colores corporativos, si tienen claro, por ejemplo, cuál es ese eslogan, cuál es esa visión, cuáles son los valores que son la base de la empresa, ¿cierto? Entonces, todo cuanto ustedes van a escribir se va a soportar sobre eso para que sea coherente y sea fuerte, contundente, llegue el mensaje claro, ¿sí? Entonces, yo traje esta página porque como ustedes se pueden dar cuenta, hay algunos diseños hasta lo más de atractivos. Entonces es eso, que no sea solamente una hoja así derecho, sino que tenga sus colorcitos, sea cierto, donde escojan un espacio para dar parte de la información, otra, en fin, vamos a mirar que el formato de declaración de capacidades debe contener esta información, las competencias fundamentales que debe obedecer a, bueno, ya vamos a hablar de cada una de ellas, competencias fundamentales, desempeño anterior, los diferenciadores, porque a ustedes y no a otros, los datos de la empresa y la información de contacto. Las competencias fundamentales. Las competencias fundamentales obedecen a esa pregunta que ustedes se deben de hacer de quiénes son, qué hacen, qué soluciones ofrecen, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes analizan eso, ustedes encuentran en las soluciones cuáles son esas competencias especiales que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, de esa forma le van a ayudar a la persona que está haciendo la búsqueda identificarlos, ¿sí? Bueno,
También, entonces, hay que tener claro cuáles son los diferenciadores. ¿Qué es aquello que ustedes están haciendo diferente a la competencia? Para uno saber qué está haciendo diferente a la competencia, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Uno tiene que analizar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Uno tiene que analizar qué es lo que está haciendo la competencia, cómo se están haciendo las cosas y cómo está haciendo las cosas mi posible cliente, ¿cierto? El contratista. Entonces, ¿cómo lo he estado haciendo hasta el momento? Si, por ejemplo, ellos en este momento habían estado, por ejemplo, en la parte de limpieza, ¿cierto? Que es un servicio que es muy fuerte para la comunidad latina. Un servicio de limpieza y resulta que ellos, la empresa que tenían contratada, eh, nada, todo lo hacían a mano, vamos a decir, pues, por poner un ejemplo. Pero resulta que ustedes tienen en la empresa, ya tienen tecnología, tienen unas máquinas especiales que no solamente agiliza el trabajo, sino que son desinfectantes, por decir algo, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que tener claro cuáles son los diferenciadores. Puede que incluso ustedes sorprendan al cliente o sorprendan al contratista con algo que ellos ni siquiera se imaginaban o con algo que ellos hubieran querido escuchar y que no había escuchado por ninguna parte. Entonces, definir con mucha precisión esos diferenciadores. ¿De dónde surgen los diferenciadores? A la pregunta que ustedes se formulan. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cierto? ¿Cuáles son los principales beneficios que ellos necesitan? Y ustedes tienen eso, ya ustedes empiezan a organizar, ¿cierto? ¿Qué tienen sus productos y servicios para diferenciarse del resto? ¿Y qué tiene su personal que le da una ventaja sobre los competidores? Entonces eso ya lo tienen ustedes bien estructuradito. Luego entonces pues tienen claro lo que, obviamente los datos de la empresa. Entonces, debe de ser muy concreto. La manera como ustedes es como cuando uno hace el elevator pitch, ¿cierto? En muy pocas frases van a expresar la idea clara. En eso, con mucho gusto, les puedo ayudar, ¿sí? Entonces, para eso es que son las reuniones individuales. Ustedes acuérdense, si todavía no tienen todavía no son clientes de nosotros, deben de llenar el formulario y solicitar una cita. Y ahí es cuando nos vamos a dar gusto creando y organizando la empresa, ¿sí? Bueno, obviamente también tienen que mostrar los listados de los códigos específicos pertinentes al negocio. Ustedes deben de explorar cuáles son los diferentes productos y códigos que están envueltos en esa, digamos, en esa propuesta en particular, ¿cierto? Los códigos socioeconómicos, si estaban aplicando para el 8A, si son los del HubZone, entonces, que dependiendo para lo que ustedes vayan a aplicar, ustedes saben cuáles son los requerimientos que ellos tienen, ustedes se anticipan, que no sea que le vuelvan y le llamen, venga, es que usted nos mandó esto, no, ustedes se anticipan y ustedes mandan toda esa información. El NAICS también, los códigos, bueno, todos los códigos que tienen que ver en particular con cada uno de sus negocios, ¿cierto? Entonces, eso lo deben de tener desde antes, muy estudiado, muy organizado. Y la información de contacto, como lo decía Grace, el email es fundamental. Ustedes tienen que tener todo bien escrito, que no vaya a ser que ustedes estén dando, por ejemplo, un teléfono que nunca contestan, ¿cierto? Porque entonces cuando los llaman, se perdió la oportunidad. Entonces, y tener si ustedes ya se entran en este ambiente y en esta visión, ustedes deben de tener todo debidamente controlado. Que si ustedes están trabajando, debe haber alguien que les responda. Si ustedes dieron el email, entonces ustedes deben de tener una periodicidad para leer el email, que no lo tienen que estar abriendo todo el tiempo porque eso es malo, ¿cierto? Eso no está bien, eso no es ser productivo. Ustedes pueden tener unas horas en las que están chequeando, ¿cierto? En la mañana, al mediodía y por la tarde, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden tener también una forma para que les llegue lo que sea más relevante. Entonces, tener en cuenta que esa información se debe contener allí en la declaración. Este es como un ejemplo que nos dan de cómo se ve, pero ustedes lo pueden hacer incluso más bonito, más atractivo, ponerle su sello, que los refleje.
que cuando una persona vea lo que ustedes están entregando, la declaración de capacidad, ustedes estén reflejados ahí. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan presente. Después, cuando ustedes tengan esas certificaciones, ahí empieza todo el pool de oportunidades, ¿cierto? Ustedes acuérdense que ya después vamos a mirar ya un poco más lo que tiene que ver con los contratos, pero desde ya yo me atrevo a anticiparme un poquitico, porque desde el mero hecho que ustedes empiezan a organizarse, a organizar su negocio, a empezar a poner todo en orden, a organizar cómo está la página web, a organizar cómo está Google My Business, a organizar cómo están las redes sociales. En la medida que ustedes van organizando todo, ya ustedes están teniendo las certificaciones. Entonces se hable un portafolio de oportunidades amplio y una forma de hacerlo es que ustedes deben empezar a tener entonces ciertos hábitos, hábitos de consultas, por ejemplo, hábitos de consultar las licitaciones. Ya ustedes saben que hay diferentes formas de consultarlas y que también con BitLinks ustedes les llega directamente. Que si ustedes tienen el passport de la ciudad de Nueva York, ustedes les va a estar llegando información. Adicionalmente, cuando abran la cuenta de proveedor en el estado de Nueva York, entonces a ustedes también les va a llegar información. Entonces hay que estar ahí, ¿cierto? Otra cuestión es la interconexión. Ustedes se están interconectando con otras empresas que están también como ustedes certificadas, se están interconectando con diferentes agremiaciones que que tienen mucho que ver con esto de crecer los negocios, con esto de tener contratos. Esas son las interconexiones que ustedes tienen que tener. Participar en eventos, tienen que ser muy estratégicos en qué eventos asistir, en dónde ustedes se van a poner, conectar con las personas, no solamente porque con ellas van a tener los negocios, sino porque van a aprender de ellas, porque esa persona puede ser que el día de mañana los va a recomendar a ustedes. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que es tan importante estar en los eventos y dentro de eso los eventos de networking son esenciales. Y las asociaciones, pertenecer a cámaras de comercio, a asociaciones, son súper importantes porque son una base esencial para que ustedes puedan aprovechar todas estas certificaciones. Bueno, entonces como les mencionaba, la próxima semana vamos a estar reunidos acá de nuevo de 6 a 7 y media y vamos a contar con del área de procurement de Suffolk County. Va a venir una persona que nos va a estar comentando de algunas oportunidades de contratación que están vigentes y cómo es el proceso de ellos ya. Ya vimos la óptica desde el punto de vista de Grace, que es la parte de certificaciones. Ahora, cómo es el proceso cuando ya se está aplicando para obtener un contrato, ¿cierto? También vamos a mirar vamos a estar con la Universidad de Stony Brook. Nos va a acompañar María Braco, que es del área de procurement. Entonces allí vamos a entender un poco más cómo es que ellos eligen las personas que van a desarrollar las obras que ellos necesitan, por ejemplo. Vamos a tener al National Laboratory, Brookhaven National Laboratory con Mary Rogers. Ella también igual nos va a estar hablando porque es un área súper importante y demasiado dinámica aquí en Long Island. Y para ultimar, va a ser un día muy, muy importante, Offshore Winds US, que es también un proyecto que está jalonando mucho la economía local, así pues que todos cordialmente invitados, ahí los espero. Yo con esto entonces estoy dando por terminado, me pasé un minuto, usted me disculpa, bueno, pero en términos generales se cumplió como todo el programa. Déjenme saber, por favor, si tienen alguna pregunta en este momento. Lucía, Jackie, quería dejarle saber a Lucía, por ejemplo, el National Lab, que es el laboratorio nacional, ellos tienen científicos alrededor de todo el mundo y ellos pagan los pasajes, ¿right? Entonces, esa es una oportunidad para ti conocerlos y darte a conocer con ellos para que haga esa clase de comunicación a través de negocio. Rapidito, yo sé que no me han pasado los documentos del condado de Suffolk, solamente son 11 en total y son bien fácil. O sea, necesitas un resumen de la compañía de su trabajo, una carta del banco que verifique quién es la persona que tiene la autorización de usar la cuenta
el financial del año antepasado, si es aplicas ahora, el 2022 no, si es el 2021, a veces coge el 2022. Prueba de cheque, 3 cheques y 3 statements. El lease, si alquilan un lugar para el negocio, si no es la casa y utilizan la casa, es el lease de la casa o el deed de la casa. Si tienen equipo, una lista de los equipos, si tienen contrato con una compañía, el contrato de esa compañía, la registración de los vehículos que usa, y licencia y permiso y recomendaciones. Y ya, son 11. Excelente. Esa lista, si tú la tienes allí, pues ¿Sí? si quieres, con mucho gusto yo la voy a compartir a todos. De todas maneras, eso es lo que tenemos también en la oficina para apoyarles y hacer pues como toda la certificación, pero muy bueno si ya la tienes ahí, pues como solamente enunciado, para entonces Bien compartirla a todos. fácil. Bien fácil. Excelente. Muchísimas gracias. Sí, súper fácil. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo? ¿No? ¿Nada? ¿Sam? Bueno, muy bien. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente esta noche. Los esperamos entonces en febrero 1, la próxima semana, martes, de 6 a 7:30. Si conocen de alguien que se pueda beneficiar de esa reunión, bienvenidos sean todos. Esto es una muy buena noticia que hay que compartirle con todas las personas que podamos para que lo puedan aprovechar. Que estén muy bien, una feliz noche.